Antes de comenzar, pues quiero hacer un agradecimiento al International College of Dentists, sección México, por la invitación. Y algunos se preguntarán qué es el International College of Dentists. Es una comunidad de doctores, es una asociación, la cual tienen la vocación y la convicción de servir a la comunidad. Prácticamente estamos divididos por regencias norte, centro, sur, y yo soy parte de la regencia sur. ¿Y qué es lo que hacemos, doctores? Prácticamente ayudamos a las comunidades, y en este caso, pues, en vinculación con la Universidad de Anáhuac, hicimos un convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca, en la cual se hizo la atención a más de 100 pacientes, en los cuales tanto alumnos del posgrado y, pues, de los alumnos de la Universidad de Salamanca hicieron tratamientos desde resinas, caries, limpiezas y la colocación de implantes. Y estos implantes fueron rehabilitados en la universidad, en el área de rehabilitación. Y pues bueno, un poco de mi información, de mi trayectoria, quién soy. Pues yo estudié licenciatura en posgrado en la universidad, llevo 5 años de egresado, soy profesor de la licenciatura en imagenología y de igual forma en la materia de ortodoncia digital. Soy director del Centro Radiológico Dental del Sureste, en el cual tenemos presencia en diferentes estados, y pues de igual forma estoy certificado en diferentes técnicas, como son MBT, Damon, y por la parte de alineadores estoy con Invisalign, con SHU en la técnica de Clear Aligner, y formamos parte del International College of Dentists. Antes de empezar, pues igual hacer una mención de donde yo estudié. Yo soy de la Universidad de Anáhuac, que es una universidad que ya hoy cumplimos 20 años de formación a cargo del doctor Rolando. Pues prácticamente es una universidad que sigue creciendo. Tenemos una clínica con lo último en tecnología, estamos ubicados en el norte de la ciudad y prácticamente tenemos todas las especialidades, que son rehabilitación, endodoncia, odontopediatría. Y este año pues estamos empezando con los posgrados, acaban de comenzar, y entonces al que quiera estudiar pues en los próximos 2 años pues tiene un lugar. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema que nos compete, que vamos a hablar de ortodoncia digital. ¿Y qué es la ortodoncia digital, doctores? La ortodoncia digital va a ser una nueva, digamos que área en la ortodoncia moderna que va a utilizar tecnologías innovadoras para el diagnóstico y planeación del tratamiento. Muchas veces me toca platicar con algunos doctores y a veces se frustran porque me dicen, ¿sabes qué, Orlando? No estoy haciendo ortodoncia digital. ¿Por qué? Porque ellos piensan que de repente necesitamos un escáner, necesitamos algún aparato que nos permita avanzar en todo este proceso. Y realmente no es necesario. Muchas veces, con tener nuestras fotografías de nuestro paciente, tener nuestras radiografías digitales, pues ya nos estamos involucrando en todo este proceso. Y a veces nos hacemos una pregunta, si es el futuro o es el presente. Prácticamente estamos hablando de un presente. Cuando yo empecé en todo este proceso, prácticamente en el año 2018, estaba una ortodoncia digital prácticamente en pañales en México. ¿Por qué digo esto? Porque si queríamos obtener información sobre cómo hacer alineadores Inca o cómo hacer moldeados indirectos, era complicado obtener esta parte de información. Han pasado los años, realmente todo se ha modernizado y prácticamente podemos encontrar cursos, talleres y temas de toda esta parte digital. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos y es, ¿por qué queremos digitalizar a la ortodoncia? Prácticamente, ¿qué estamos buscando con esto, doctores? Estamos buscando reemplazar procesos analógicos. ¿Y cuáles son estos procesos analógicos? Desde el diagnóstico, desde el laboratorio y en la parte de tratamientos. Y no quiero decir que los procesos analógicos sean malos, al contrario, debemos conocerlos para que cuando migremos a la parte digital, pues sea más fácil adentrarnos en todo este cambio. Y cuando hablamos de diagnóstico digital, no únicamente es tener nuestros modelos digitales y estar trabajando en ellos, sino que involucra más. ¿Qué va a involucrar? Va a involucrar desde fotografías clínicas, tener muy buenos registros, tener radiografías digitales, un CBCT y modelos dentales digitales. Y cuando hablamos de fotografías, pues siempre es bueno tener unas, digamos que buenas imágenes, porque yo en mi práctica privada, antes de ver a un paciente, por lo general, acudía al paciente, le tomaba sus registros y posteriormente en otra cita le daba sus diagnósticos. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? El paciente va al laboratorio o el paciente acude al consultorio, los doctores me hacen toda esa recolección de información, junto a esos datos, y el paciente desde mi computadora, estando en el consultorio, estando en mi casa, y el paciente estando en su casa o en su trabajo, nos conectamos y vamos dando este diagnóstico. ¿Y a qué voy con esto?
que prácticamente estamos haciendo ortodoncia digital desde extremo a extremo. Y pues para la parte de fotografía nos sirve pues, para poder comprender cómo se encuentran las maloclusiones y tener mejores registros. En la parte de radiografías, pues prácticamente hay algunos doctores que les da miedo migrar a la parte digital. Deben quitarse miedo, doctores. No por hacer trazados digitales quiere decir que estén mal, al contrario, nos están agilizando en tiempos. Y en la parte del CBCT, esta es pues un auxiliar diagnóstico que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y ahora en los diagnósticos ortodónticos tenemos que empezar a utilizarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces si queremos hacer alguna planeación de movimientos, esa posición del diente, si está dentro de corticales, si está muy inclinado, pues una imagen bidimensional no lo va a poder entregar. Por lo cual, el CBCT va a ser una herramienta fundamental para llevar este proceso. Y algo que deben conocer, doctores, siempre les digo, todo tiene un nombre y todo tiene un apellido. Cuando nosotros pedimos una tomografía y vamos a utilizarla en programas, debemos solicitar los archivos DICOM o DICOM, como quieran llamarle. ¿Y qué van a hacer esos archivos DICOM? Van a ser un montón de cortes que el programa los va a juntar y va a hacer representaciones tridimensionales. Y muchas veces me preguntan, doctor, pues ¿qué tomografía, cómo la voy a pedir, cómo la voy a enviar? Y todo esto va de la mano de un principio que se llama principio ALARA. ¿Y qué quiere decir ese principio? Que prácticamente la dosis de radiación tiene que ser lo más baja que sea razonable posible. ¿Por qué? Porque va a ir de la mano con algo que se llama el field of view, que viene siendo el campo de visión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer, ejemplo, voy a hacer alineadores, pues no necesito realmente una tomografía de cráneo completo. Con una tomografía bimaxilar, maxilar y mandíbula, puedo hacer mi planeación de tratamiento sin ningún problema. Y este principio va a estar de la mano con algo que dice, cuanto mayor es el FOV, ¿qué quiere decir esto? Más grande es nuestra tomografía, el volumen, más grande será el voxel. El voxel viene siendo la unidad más pequeña de la tomografía, que es como si fuera un cubito de Rubik, y por ende va a ser menor la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pido una tomografía de cráneo completo y yo quiero, digamos, ver un diente y minimizo, ese diente se va a ver muy probablemente pixeleado. Y por ende, cuando menor es el FOV, más pequeño va a ser el voxel y por ende va a ser mayor la resolución. ¿Aquí quiere decir esto? Que pues si vamos a trabajar en ortodoncia, podemos pedir tomografías que nos incluyan ambos maxilares o tomografías que nos incluyan hasta los cóndilos. ¿Y qué FOV elegir? Prácticamente existen diferentes tamaños, diferentes longitudes, y los intermedios pueden ser un 8x8 que es bimaxilar o un 16x8 que estamos incluyendo cóndilos. Dependiendo de nuestra finalidad, es el tipo de tomografía que vamos a solicitar. Y hay ciertas recomendaciones que nos dan para cirugía ortognática, para implantes, para articulación y hasta para endodoncia. Y hay un programa que me gusta mucho, no sé si algunos lo conocen, que se llama DiagnoCAD. El DiagnoCAD es un programa que se basa mucho en la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que yo agarro mi tomografía, lo subo a esta plataforma y si por X o Y razón no tengo a lo mejor a un radiólogo dental en mi comunidad, en mi estado, pues prácticamente al subir esta tomografía en esta plataforma, hacen un conjunto de estudios que llevan más de 5,000 tomografías en la plataforma y este es, digamos que, programa empieza a juntar esta información y empieza a decirnos diente por diente qué es lo que tiene, es decir, si tiene una lesión periapical, si tiene algún conducto secundario, si tiene alguna amalgama, nos va explicando diente por diente qué tiene. Y como siempre, es un auxiliar diagnóstico que nos puede ayudar en un futuro. Y en la parte de modelos digitales, prácticamente yo creo que cuando migramos a la ortodoncia digital, lo primero que estamos buscando es eliminar esos modelos análogos. Prácticamente los modelos digitales son de mucha ayuda para hacer diagnósticos. ¿Por qué? Porque podemos partir desde hacer análisis de medidas, análisis de oclusión, análisis de espacio, con el simple hecho de tener el modelo digital. Podemos rotar los modelos, podemos ver cómo están contactando los dientes, y es un auxiliar muy importante. Y de repente, cuando tenemos cargas de volúmenes muy altos de trabajo, muchas veces tener un cuarto apilando nuestros modelos de yeso, a veces es complicado. Y ahora pues realmente necesitamos un disco duro en el cual vamos metiendo toda esa información. ¿Y cómo se hace este proceso? Pues prácticamente utilizamos un programa. Yo en lo particular utilizo el software de OrthoAnalyzer, que es el de Trishape, en el cual antes de empezar todo este proceso, segmento individualmente cada uno de los dientes y voy haciendo mi análisis despacio. Voy diciendo al software cuál es mesial, cuál es distal de cada uno de ellos, para que el software me dé una representación de todo esto.
De igual tenemos algunas funciones, como viene siendo análisis de oclusión, en el cual nos va mostrando zonas de contacto muy fuertes. Si de repente tenemos alguna duda, pues nos vamos a nuestro escaneo y vamos detectando esa parte. Y si vamos a realizar un tratamiento, algún ajuste oclusal, pues esta función es muy importante y nos ayuda y nos facilita todos estos procesos. Y al final de todo esto, ¿qué nos da el programa? Pues nos da prácticamente en un archivo, en un PDF, toda esta información. ¿Qué hacemos? La imprimimos y la anexamos a nuestro expediente clínico. Y hay un tema que pues muchos han escuchado, que se llama CAD/CAM o esta terminología. Cuando hablamos de CAD, ¿qué quiere decir, doctores? El CAD quiere decir el diseño asistido por computadora. ¿Y qué es esto? Van a ser todos los programas que nos van a servir para poder diagnosticar y pues hacer todos los procesos digitales. Existen muchos programas y uno de ellos vamos a ver más adelante. Y el CAM va a ser la manufactura asistida por computadora, que viene siendo esto, como en el caso de rehabilitación, nuestras fresadoras, en el caso de ortodoncia, pues nuestro caballo de batalla viene siendo nuestra impresora en 3D. Y un ejemplo, pues en este caso con el video podemos ver pues una fresadora que está haciendo el proceso de una columna. Prácticamente en ortodoncia nuestro CAD va a ser nuestro software y el CAM van a ser nuestro equipo. ¿Cuál va a ser nuestro equipo en ortodoncia? Nuestra impresora. Y muchas veces me preguntan los doctores, ¿qué requiero para poder comenzar? Yo siempre les digo, lo más importante antes de comenzar con todo este proceso digital es una computadora, es una laptop. Y no necesariamente tiene que ser una computadora de alta gama, podemos trabajar con equipos intermedios. ¿Por qué? Porque si de repente queremos a lo mejor hacer diseños, necesitamos una computadora que tenga ciertos requisitos, o simplemente si vamos a comprar algún escáner, pues prácticamente el escáner pues va ligado a la computadora y tiene ciertos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos que debemos saber al momento de comprar un equipo? Que tenga algún procesador, que puede ser i3, i5, i7. Mi recomendación siempre va a ser un i5 para arriba. Y en los procesadores Ryzen, igual, son 3, 5 y 7, siempre del 5 para arriba. Siempre nos piden memoria. La memoria va a ser un mínimo de 16 GB. Si estamos trabajando a veces con 8 GB, hay programas que nos dicen, ¿sabes qué? Nos marcan un error y no nos permiten continuar con el proceso. Mínimos son 16, óptimos son 32 GB de memoria RAM. Y el disco duro, pues prácticamente todas las computadoras traen un disco duro que es un SSD o un M2 SATA. El que yo le recomiendo es el M2 SATA. ¿Por qué? Porque son, digamos que discos duros que tienen procesamientos y velocidades muy altas. Un ejemplo, el SSD trabaja, no sé, a 450 megabytes por segundo y el M2 a 4000 megabytes por segundo. Prácticamente son 10 veces más rápidos los M2. Y el corazón de nuestras computadoras, que viene siendo la tarjeta de video, para poder hacer todos los renderizados de todos estos procesos. Y luego me dicen, ¿y ahora qué sigue? Bueno, si queremos implementar todo este proceso de ortodoncia digital, tenemos que partir con ciertos equipos que requerimos para poder migrar a esta parte digital. ¿Y qué son? Pues bueno, ya sabemos que necesitamos primero una computadora, posteriormente que vamos a necesitar un escáner. Este escáner, vamos a hablar más adelante de qué escáneres hay en el mercado y cuáles son las características que necesitamos saber para poder elegir este tipo de equipo. Y muchas veces me dicen, oiga doctor, ¿sabe qué? A lo mejor no tengo un escáner, pero ¿cómo podemos obtener estos registros digitales? Es muy simple. Como ortodoncistas muchas veces mandamos nuestros estudios de ortodoncia a algún laboratorio. En este caso, pues el laboratorio, si nos está entregando modelos impresos en resina, por ende, el laboratorio escanea al paciente. Y si el laboratorio nos envía este registro digital, le podemos mandar un mensaje, un correo electrónico solicitando esos estudios digitales. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un software, el CAD, para poder trabajar toda esta parte digital. Y cuando queremos plasmar esta fase digital, necesitamos una impresora en 3D, que prácticamente, como les dije, es nuestro caballo de batalla todos los días. Y si de repente queremos hacer otros tipos de tratamientos, pues a lo mejor vamos a necesitar equipos auxiliares, como vienen siendo vacunas especiales, para poder realizar alineadores, que es lo que está hoy de moda en ortodoncia. Y vamos a empezar, doctores, con la parte de escáneres. Hablar de escáneres es un tema a veces un poquito complicado. ¿Por qué? Porque existen muchas marcas en el mercado. ¿Y qué debemos saber de los escáneres? Que existen dos tipos. Existen escáneres que son de tecnología fotográfica y escáneres de tecnología de video,
¿Qué quiere decir esto? En tecnología fotográfica, el escáner va tomando un montón de fotografías durante el proceso de escaneo para poder obtener la imagen tridimensional. Y la tecnología de video, prácticamente como si fuera una cámara de video, el escáner va grabando todo ese proceso y se va procesando estas imágenes. Un ejemplo de tecnología fotográfica, tenemos el Trichet, el Trios 3, y en el caso de tecnología de video, pues tenemos al Medit. El Medit hay varias versiones, el i600, el i700. Y me preguntan, ¿cuáles son los criterios que debemos tener al momento de elegir un escáner? Prácticamente, digamos que a mi parecer, les enumeré cuáles vienen siendo. Tenemos que tener precisión y exactitud. ¿Qué quiere decir precisión, doctores? Si nosotros agarramos nuestro escáner y digamos, vamos a escanear un central, y ese central mide 10 milímetros, cuando nosotros lo escaneamos y lo llevamos a la pantalla y lo medimos, me quiere decir que ese modelo tiene que medir igual 20 milímetros o 10 milímetros, dependiendo. Y exactitud, ¿qué quiere decir? Que si hacemos réplicas de ese escaneo varias veces y lo llevamos al programa y volvemos a medir, nos vuelve a medir 10 milímetros, 20 milímetros, nos quiere decir que nuestro escáner es exacto. Entonces, ¿qué debe incluir? Precisión y exactitud. Hay lo que se llama velocidad de escaneo. Algunos, es un tema un poco controversial, porque algunos dicen, pues la velocidad no importa, pero si estamos haciendo una inversión de un equipo que, pues, por ende no es económico, pues debe tener una velocidad de escaneo que sea, pues, rápida, para que no nos demoremos con el paciente. En la parte de ergonomía, tamaño y peso, pues prácticamente existen diferentes formas de escáneres, tamaños, y muchos de ellos hay algunos que son más pesados que otros, o a veces un poquito más complicados de utilizar y maniobrar. Y en la parte de precio, pues existen escáneres que van ya desde los 100,000 pesos hasta escáneres que cuestan 400, 500,000 pesos. Prácticamente, ¿qué escáner vamos a utilizar? El que más se adapte a nuestro flujo de trabajo diario. ¿Qué les recomiendo, doctores? Que siempre estén probando los equipos. No porque el fabricante, no porque el distribuidor nos diga, ¿sabes qué? Mira el escáner se está escaneando muy rápido, mira qué exacto es. Nosotros tenemos que probarlo, tenemos que practicar en él. Muchas veces estas prácticas las hacen en modelos en físico y no las llevan en pacientes. Entonces, yo que les recomiendo que hagan todo este flujo y de práctica en pacientes en vivo. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un escáner? Prácticamente tenemos obtener impresiones con mayor fiabilidad y presión diagnóstica. El tiempo, pues prácticamente ya no tenemos que procesar nuestros modelos en yeso. Ahorrar materiales de impresión, a la larga, pues es un ahorro. Mayor confort para el paciente. Si a un paciente le preguntas cómo le gustaría obtener su registro de modelos, prácticamente todos te van a decir que usemos un escáner intraoral. Y la parte de almacenamiento, prácticamente, pues nos vamos evitando tener que guardar estos modelos que de repente muchas veces se pueden caer, se pueden fracturar o muchas veces se nos pierden. En este caso, pues los vamos guardando en la computadora y vamos haciendo registros por fechas. Y en Alemania hay un evento que se hace en Colonia cada cierto tiempo, en el cual hacen una comparación de diferentes equipos. Y en estas comparaciones nos dicen diferentes marcas que hay en el mercado, cómo están trabajando, cuáles son sus velocidades, cómo son sus tamaños, si son fáciles de usar, cuál es su precio. Nos hacen una comparación de, y al final nos dicen, pues para ellos, cuál es el número 1 y así sucesivamente. Prácticamente, doctores, yo que les aconsejo que los prueben para que tomen una decisión final. ¿Y cuáles son los tipos de formatos que hay? Siempre les comento, todo tiene un nombre y todo tiene un apellido. ¿Y a qué vamos con esto? En formatos digitales, así como hay imágenes bidimensionales que son un formato que se obtienen en JPG, las tomografías se obtienen un formato que es el DSM, que es el formato DICOM. JPG, recordemos, una imagen plana, una imagen bidimensional, cuando nos llega una radiografía panorámica, una radiografía lateral de cráneo a nuestro correo, y una imagen DSM que viene siendo el archivo DICOM, que prácticamente es el conjunto de todo esto. Y en la parte de escáneres tenemos diferentes formatos, que son los formatos STL, PLI y OBJ. Y se preguntarán, ¿qué es el formato STL? El formato STL es un formato que es de una estilitografía. Prácticamente, ¿qué va a hacer? Van a hacer un montón de triángulos que se van juntando y van formando una malla para poder obtener esta imagen tridimensional. El formato STL tiene una particularidad, ¿cuál va a ser? Que es un formato que viene siendo
monocromático y carece de ciertos detalles comparado con los otros formatos. Un formato PLI, un formato OBJ, van a ser formatos que nos van a dar mejores definiciones, nos van a dar texturas, nos van a dar colores. Y son los formatos que debemos utilizar en todo este proceso digital. El formato STL es un formato universal, que es el más usado, pero el formato que debemos usar para trabajar, el que yo les recomiendo, es el formato PLI. Un pequeño video de cómo son los formatos OBJ y PLI, que prácticamente estamos viendo una imagen tridimensional y a color. Y así hacemos una comparación entre un formato STL y un formato PLI, prácticamente podemos observar que el formato STL es un formato que podemos ver ciertas ausencias de texturas. En cambio, con un formato PLI, pues podemos ver un objeto con mayor nitidez. Y hay algo muy importante que a veces se nos pasa. Muchas veces tenemos nuestro escáner y pues muchas veces no tenemos un proceso o una técnica de escaneo. Y esto es muy importante porque esto va a evitar que tengamos ciertos errores. ¿Y cuál es la técnica de escaneo? Hay diferentes recomendaciones, pero una de las más importantes, ¿cuál va a ser? Prácticamente tenemos que partir desde un punto. ¿Y cuál va a ser? Podemos empezar, ejemplo, desde el lado derecho del paciente, en la parte oclusal, colocamos nuestro escáner y vamos avanzando. Cuando llegamos a la zona anterior, hacemos movimientos de va y ven para captar toda la parte anterior. Continuamos con la parte del lado izquierdo. Damos, digamos que rodeamos a los dientes, pasamos por la parte vestibular, llegando a la parte lingual y al finalizar continuamos con la parte palatina. Una recomendación, doctores, es no parar nuestro proceso de escaneo. ¿Por qué? Porque hay artículos en los cuales nos dicen que si de repente estamos escaneando y hacemos, ejemplo, un paro en la zona anterior y volvemos a continuar, va a haber un proceso como que de stitching, se va a ver una, digamos que, elevación de este escaneo y va a hacer que haya una distorsión a nivel milimétrico. En la parte inferior partimos de lo mismo. Ejemplo, estamos empezando del lado derecho del paciente, empezamos por la parte oclusal, vamos avanzando, vamos haciendo movimientos de va y ven en la parte anterior, avanzamos por la parte izquierda, entramos por la parte lingual y continuamos por la parte vestibular. Y dicho esto, hay unos requisitos para obtener un buen escaneo de oclusión, ¿ok? Primero tenemos que quitar los retractores. Muchas veces cuando escaneamos usamos un retractor para poder tener los registros superiores o registros inferiores. Hay que retirar estos retractores, hay que utilizar una correcta técnica de escaneo como ya vimos. Hay que recortar excesos de escaneo. ¿Por qué? Porque nos pueden dar interferencias al momento de registrar la oclusión. Y eliminar cualquier residuo de sangre o saliva. Siempre antes de escanear hay que, con nuestra jeringa triple, echar aire para quitar todo el resto de material que hubiera. Y hay unos errores que se dan muy comúnmente en escaneo. ¿Y cuáles son estos errores, doctores? Muchas veces los que tienen escáneres o han trabajado con modelos digitales se han dado cuenta que existen como unas burbujitas en los dientes. Estas burbujitas que se forman se dan por restos de saliva que van prácticamente perforando a nuestra malla. ¿Por qué? Porque el software empieza a hacer una reconstrucción y pues lo que no es diente lo va eliminando y pues detecta esta saliva y la intenta borrar y nos deja pues zonas con profundidades. Otros datos que hay que tener en cuenta, que tienen que ser que nuestras mallas estén completamente escaneadas. ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver en la pantalla, si nosotros tenemos un diente con alguna cúspide muy pronunciada, nosotros no tenemos un buen registro de escaneo, el software va a intentar cerrar esa malla y a lo mejor no nos va a dar la anatomía correcta del paciente. Por lo cual, tenemos que estar seguros y tenemos que ir analizando nuestro escaneo antes de procesar todo esto. ¿Por qué? Porque el software al final va a intentar cerrar todo esto y pues vamos a tener registros que a lo mejor van a ser erróneos. Y existen demasiados datos de escaneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a veces escaneamos a veces de más y no borramos todo esto. Y esto nos va a llevar a que cuando hacemos registros de oclusión, en esta parte posterior, como podemos observar, va a tener un contacto, digamos que prematuro a los tejidos y esto van a hacer que nuestro registro de oclusión esté variando. ¿A qué voy con esto, doctores? Que prácticamente cuando nosotros procesemos nuestros modelos, antes de todo eso tenemos que hacer recortes de excedentes para poder trabajar de manera correcta. Otro error que aparece comúnmente son lo que llamamos túneles. Los túneles se producen
porque a veces hay restos de saliva que se quedan entre los espacios interproximales y pues el software no los elimina, y otras veces en las cuales pues el escáner pues no llega a estos espacios interproximales y las mallas se tienden a unir y por ende pues nos dan estos túneles o estas imágenes. ¿Qué hay que tener en cuenta al escanear a un paciente de ortodoncia, doctores? Al igual que hay protocolos para rehabilitación, en ortodoncia tenemos ciertos protocolos de escaneo. ¿Y cuáles vienen siendo estos? Si nosotros vamos a hacer aparatos personalizados, pues podemos tener registros de nuestro paladar. Prácticamente hay que involucrar todos los tejidos. Dependiendo, si de repente vamos a hacer alineadores, pues a lo mejor necesitamos algún registro del paladar del paciente. ¿Qué cantidad de encía debemos escanear? Prácticamente hay recomendaciones que son de 3 a 4 milímetros por arriba del margen gingival, dependiendo, porque hay algunas veces que vamos a hacer algún aparato que necesitamos que llegue a más de encía. Hay casos en los cuales escaneamos más de 4 milímetros porque a veces vamos a hacer guías de microtornillos, alguna guía de apicectomía, dependiendo que vayamos a trabajar, es la cantidad de encía que vamos a estar escaneando. ¿Y qué debe incluir un escaneo? Igual, tenemos que incluir en las zonas linguales y posteriores, igual de 3 a 4 milímetros. Tenemos que tener suficiente estructura en tejidos para trabajar, doctores. Y dicho esto, doctores, ya que tenemos nuestro escaneo, ya tenemos qué errores se pueden cometer, qué debemos hacer para no cometerlos, qué técnica debemos hacer, vamos a pasar a la parte de los softwares. Al hablar de software, doctores, es un tema bastante complicado y controversial, porque existen muchos en el mercado. Existen softwares como son el Maestro 3D, el Dicaon, el Onyx-F, a lo mejor el más conocido que es el Nemo, y en ortodoncia tenemos al OrthoSystem. Prácticamente, decir que un software es bueno o es malo, pues cada quien tiene que valorarlo, y pues prácticamente cada software se va a adecuar a nuestros flujos de trabajo. Yo en lo particular trabajo con 3Shape, utilizo el OrthoSystem para poder hacer todos estos procesos. ¿Y por qué utilizo yo el OrthoSystem? Prácticamente porque me tiene todas las funciones, todos los procesos digitales en ortodoncia que necesito llevar a cabo. ¿Y cuáles son esos? Desde preparar mi modelo de crear zócalos, hasta hacer alineadores, colocar brackets, hacer análisis con el OrthoAnalyzer y la parte de la Client Designer de crear aparatos de ortodoncia personalizados, como cuáles, hacer ATPs, hacer trampas linguales, etc. Y hay algunos softwares que yo los llamamos software libres. ¿Qué quiere decir esto? Que son softwares que prácticamente no son de paga, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si de repente queremos hacer algún alineador, pues el programa nos va a decir, tienes que pagar cierta cantidad de dinero para poder hacer esta exportación del trabajo que hiciste, para poder imprimirlo y poder fabricar, sea un alineador, sea algún aparato. Y entre estos softwares, pues encontramos lo que viene siendo el MexMixer. Este software es un software gratuito y tiene varias funciones que las podemos aplicar en ortodoncia, como en este caso que estamos viendo, que es hacer, pues, de bondeos, prácticamente, sean brackets, sean attachment. Yo le digo al software, marco la zona que quiero borrar y el software me va a eliminar esa estructura y me va a dejar una superficie plana. Este software lo utilizo muchas veces cuando voy a tener tratamientos de ortodoncia. ¿Qué hacemos? Quitamos los arcos, escaneamos al paciente con los brackets y por último pasamos al software y hacemos ese debondeo para tener nuestra guarda lista, para que el día que le retiramos al paciente los brackets, ya tenemos su retenedor en ese momento. Y el Blue Sky es un software que la verdad está muy en uso, está de moda y tiene funciones tanto para rehabilitación como para ortodoncia. Podemos hacer alineadores, podemos hacer férulas, análisis cefalométrico. Y como en todo, podemos trabajar en él, pero si al final queremos exportar para poder llevar algo digital, algo tangible, pues nos va a hacer un pequeño cobro. Y pues ya que tenemos nuestro escáner y nuestro software, tenemos que pasar a la parte de impresión en 3D. Hablar de impresión en 3D es un tema bastante amplio, porque existen diferentes tecnologías, diferentes marcas, y prácticamente, ¿qué va a ser este proceso de impresión en 3D? Va a ser la creación de objetos mediante el depósito de capas de material que se van a ir formando una sobre otra, y prácticamente va a ser un proceso de fabricación aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que capa por capa se va a ir formando, como vemos en la imagen, cómo se ven cada una de las capas de nuestro modelo.
Y como les pongo, existen diferentes tipos de impresoras en 3D. Existen impresoras que se llaman FDM, SLA, DLP, LCD y SLM, que vamos a ver más adelante. Las impresoras de FDM son impresoras que se llaman de modelado por deposición fundida. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que prácticamente son impresoras que van a utilizar un rollo, que es un filamento, que se va a ir calentando en un extrusor para poder recrear ese modelo digital. Estas impresoras están utilizadas para hacer prácticamente modelos recreativos, pero hay impresoras que son caras, ejemplo, que cuestan 50, 70 mil pesos, que nos van a dar definiciones muy buenas, pero prácticamente el uso está destinado pues para áreas como son diseño gráfico o diseño industrial. Prácticamente tenemos unos extrusores, como les digo, que van haciendo la posición de materiales. Y unos ejemplos de los cuales se le puede dar uso a estas impresoras viene siendo la creación de biomodelos. Al hacer materiales de bajo costo, pues prácticamente podemos tener réplicas muy buenas. Y pues vamos luego con la tecnología que se llama SLA, que es la estiltografía. Prácticamente esta tecnología fue de las primeras en surgir y esta tecnología va a utilizar un sistema que es un sistema láser de luz que prácticamente va curando nuestra resina punto por punto. Se va emitiendo el láser y va curando cada una de nuestras capas. Esta tecnología ha evolucionado en los últimos años y ha hecho que nuestras impresiones sean un poco más rápidas, ¿ok? Hay otras tecnologías que vamos a ver más adelante que nos imprimen muchas veces, a lo mejor 2 veces o 3 veces más rápido que esta tecnología. Y si me preguntan, ¿cuál es el costo de estos equipos? Van desde los 80 mil pesos hasta los 150, 160 mil pesos. Y como todo, cada empresa tiene diferentes materiales. Trabajan desde materiales para hacer alineadores, materiales para hacer modelos, para hacer resinas casteables. Prácticamente es un producto, es una resina que únicamente está hecha para trabajar con esta tecnología. Y al final estas empresas nos dan o nos brindan aditamentos para poder facilitarnos estos procesos de lavados o de curados. En este caso nos dan cámaras de curado y cámaras de lavado, que son sugerencias. Hay otro tipo de tecnología que se llama procesamiento digital de luz, que son las impresoras de DLP. Esas impresoras, a diferencia de las de láser, viene siendo un proyector el que emite la luz. Un proyector como el que utilizamos para ver videos, para hacer alguna presentación. Prácticamente esta tecnología emite la luz a una pantalla y se van curando las resinas. Estas impresoras son mucho más rápidas que las de tecnología SLA. Y prácticamente en el mercado esta es una que se llama SprintRay, que es una empresa que está dedicada al área dental y nos ofrece una amplia gama de materiales. Prácticamente estas resinas las podemos utilizar con otras tecnologías como viene siendo la tecnología de LCD. Y prácticamente esta empresa fue una de las pioneras en hacer materiales para hacer coronas. Ellas ya están involucrando lo que vienen siendo cerámicos en las resinas para poder tener restauraciones de larga duración. Y de igual forma fue una de las, digamos que de las primeras empresas en involucrar cámaras de curado personalizadas. ¿A qué me refiero con cámaras de curado personalizadas? Que únicamente no es una luz la que se está emitiendo. Estas cámaras emiten un calor y dependiendo qué resina estamos usando, aparecen, digamos, con una lista de materiales, seleccionamos cada uno de ellos, nos va a decir el tiempo de exposición y la temperatura en la cual está curando este proceso. Y de igual forma, pues nos manejan diferentes sistemas de procesado. Ellos tienen su propia máquina de procesado, en el cual es automática. Metemos nuestro alcohol y prácticamente luego lo va drenando. Y como les comenté, maneja una amplia gama de materiales, desde resinas para hacer férulas neorrelejantes, resinas para hacer dentaduras, resinas para hacer coronas. Y ahora vamos a hablar de una tecnología que es la tecnología LCD, que yo creo que es la tecnología que es la más usada y la que encontramos en la mayoría de los consultorios. Prácticamente esta tecnología está reemplazando a la SLA y a la DLP. ¿Por qué? Porque es una tecnología que es de bajo costo. ¿A bajo costo a qué me refiero? Que podemos encontrar impresoras desde los 3 mil pesos hasta los 7, 8 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Prácticamente, si queremos involucrarnos a la parte de impresoras en 3D, esta es una muy buena opción a bajo costo. Y prácticamente, ¿cómo funcionan estas impresoras? Estas impresoras tienen una matriz de luz
que va emitiendo, pues obviamente, esta luz a una pantalla de LCD y se va curando capa por capa nuestros modelos. Este es un ejemplo, es una marca Frozen que se ha enfocado mucho a la parte dental. Y como les había comentado, es una matriz de luz que va emitiendo y se va curando en esta pantalla del LCD. Y hay otros tipos de impresoras que son mucho más caras, que son impresoras que se llaman fusión selectiva con láser, que son unas impresoras que están hechas ya no para trabajar con modelos, digamos que de resinas, modelos de plástico, están hechas para trabajar con modelos de metal. ¿Para qué? Para hacer aparatos como vienen siendo coronas o hacer aparatos de ortodoncia. Si queremos hacer algún ATP personalizado, lo podemos mandar a sintetizar. Y como les pongo en la imagen, ¿cómo funcionan esas tecnologías? DLP, un proyector, láser, una luz que sale y va curando capa por capa, y LCD, igual, una matriz que emite una luz. Y como se fijan, la tecnología láser es una tecnología que es un poco más lenta. No quiere decir que sea mala, es muy buena, pero si de repente estamos trabajando con flujos de trabajo que nos involucran tiempos, pues a lo mejor tenemos que migrar a otro tipo de tecnología. Y pues, ¿qué debo saber para elegir una impresora en 3D? Una de las cosas más importantes es que hayan refacciones. Si de repente queremos comprar una impresora económica, muy probablemente a lo mejor el fabricante no nos tiene a lo mejor una pantalla, alguna base, alguna plataforma para poder hacer el cambio. Lo más importante es que tengamos esas refacciones al alcance. Una resolución, existen diferentes tipos de resoluciones, 4K, 8K, hasta 12K. ¿En qué va de la mano esto? En la nitidez de nuestros modelos. Velocidades de impresión, en esto hay una variación muy importante. Hay algunas que imprimen a 120 milímetros, unas a 170, unas a 220. Y la parte del soporte técnico. Si de repente queremos comprar una impresora que es de bajo costo, a lo mejor comunicarnos con una compañía que a lo mejor está en China, está en Corea, es un poco complicado. Si de repente compramos impresoras que están en el área local con algún distribuidor o alguna compañía grande, pues esa parte de soporte técnico es un poquito más fácil. Y hoy, les voy a dar unos tips para cuidar a sus impresoras. Hace poco pasó con unos doctores que estaban empezando en todo este flujo digital, que colocaron unos modelos a imprimir y no se dieron cuenta que se vació la resina en su pantalla. Pues prácticamente con una espátula intentaron remover esa resina y prácticamente se rayó toda la pantalla. Yo que les recomiendo comprar unos protectores, como si fueran unos protectores para cámara, para celulares, perdón. Estos pueden conseguir en Amazon o en AliExpress. ¿Qué hacen? Le quitan ese protector y lo colocan en la pantalla. Y con esto se van a evitar muchos problemas, doctores. Si en dado caso se derramó resina, únicamente retiramos ese protector, ese film, y ponemos uno nuevo y seguimos avanzando. Igual, ¿qué les recomiendo? Si de repente se nos dificulta retirar nuestros modelos con nuestras espátulas, yo les recomiendo unas que son las bases magnéticas que se van colocadas en la plataforma. ¿Qué hacemos? Las retiramos después de imprimir y le hacemos un movimiento de doblez y prácticamente todos nuestros modelos se van a ir retirando, doctores. Y otra forma para recuperar nuestras resinas, yo que les recomiendo que utilicen algún embudo y utilizar algún filtro. Existen filtros que son de papel, que van trabajando con ciertos micrones, pero si de repente es difícil conseguirlos, pues yo les recomiendo que utilicen unos filtros metálicos, prácticamente para no hacer desperdicio de materiales. Y los vamos echando en nuestro contenedor de resina. Un tip igual importante que les paso, que cuando vaciemos nuestras resinas, usemos un bote vacío para no mezclar nuestras resinas y hubiera algún error durante nuestro momento de impresión por una resina contaminada. Y una vez dicho eso, y ya sabemos de impresoras, y ya tenemos nuestros modelos digitales, me preguntan, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a preparar mis modelos de impresión? Existen muchos programas de uso libre y programas que nuestras impresoras 3D nos brindan. En lo particular, yo utilizo un programa que se llama QTBox. Yo creo que es el programa que más utilizamos los que estamos en la parte de ortodoncia digital y usamos impresoras de tecnología LCD, porque nos trae diferentes funciones. Entre ellas, ¿qué podemos hacer? Si nosotros trabajamos con diferentes marcas, en nuestro mismo programa podemos seleccionar, sea Anycubic, sea Creality, sea Elgo, sea Ipax, Alot, podemos seleccionar diferentes marcas y podemos tener diferentes registros de ellas para que en el momento que vayamos a escoger una impresora solamente le demos un clic y ya tenemos la configuración deseada.
Y prácticamente, el que no conoce cómo se ve este programa, prácticamente tenemos en la imagen que viene siendo la plataforma que se ve, que viene siendo el tamaño de nuestra pantalla, y tenemos ciertas funciones que a lo mejor algunos programas no tienen, u otros que sí, que viene siendo la parte de ahuecar modelos, la parte de colocar agujeros para drenado de modelos, etcétera. Y muchas veces nos preguntamos cómo preparamos estos modelos. A mí en lo particular, la mayoría de mis impresiones las coloco en forma horizontal. Pero bueno, si de repente queremos abarcar y queremos imprimir muchos modelos, en este ejemplo, como modelos de alineadores, pues podemos colocar nuestros modelos en sentido vertical y aprovechar más este espacio. ¿Cómo lo vamos haciendo? Prácticamente colocamos en el software lo que vienen siendo los soportes y vamos cerciorándonos de que este modelo no tenga algún contacto. Si de repente detectamos que el modelo se ve marcado con rojo, lo vamos moviendo para evitar que se corte durante el momento de impresión. Existen muchas formas de colocar modelos verticales. Una de ellas es colocando soportes. Otra forma es en las bases, con el MexMixer o algún otro programa, hacer una extrusión de la base, alargarla y que se siente en nuestra plataforma. Y esta es la forma en la cual a mí me gusta trabajar, colocando nuestros modelos en horizontal. ¿Por qué? Porque de repente, si nosotros no colocamos nuestros modelos en horizontal, tenemos dientes que a lo mejor están muy retroinclinados, a lo mejor al colocarlo en vertical, ese diente que está muy hacia atrás me va a producir en el momento de impresión que se imprima y se quede pegado en la base. Hay varias formas, como les digo, pueden ser modelos en 90 grados en vertical, colocarlos a 45 grados para evitar esos errores o colocarlos en modelos horizontal. Como les comento, a mí en lo particular yo he tenido muy buenos resultados colocándolos en horizontal. Y hay algo muy importante, y a veces me dicen, ¿qué tipos de resinas existen en el mercado? Existe una amplia variedad de resinas. Unas con las cuales he trabajado, pues se viene siendo la marca Anycubic, que yo creo que es una de las marcas más conocidas, que tienen diferentes tipos de resina. Tienen resinas que les llaman estándar, que prácticamente las podemos usar para hacer modelos de estudio, para hacer alguna réplica de un biomodelo, de una tomografía, para hacer alineadores, igual se pueden utilizar. Hay resinas que, como vemos, que dicen HD, que están hechas para las impresoras que son de 8K, 12K, que nos piden mayor resolución. Y hay resinas que son eco, que prácticamente que son hechas a base de plantas, entre comillas, que son menos dañinas con el ambiente. Y hay otras resinas que son, digamos que lavables en agua. Prácticamente las que yo utilizo son las que lavamos en alcohol isopropílico. En agua, pues realmente en uso particular, pues no me gusta mucho, no me he acomodado en ellas. Me gusta más con las que se lavan en alcohol isopropílico. Y pues igual, como hay resinas que se lavan en agua, pues hay resinas que igual están hechas para trabajar con calidades de impresión, sea de 8K o 12K. Y hay algunas marcas que me gusta trabajar con ellas, que son las marcas Creality y las Frozen. Son resinas que me han dado muy buenos resultados en los parámetros de dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo menos errores durante mis procesos de calibrado. Son bastante estables, pero como siempre les recomiendo y les digo a todos los doctores, todas estas resinas se fabrican por lotes. Y no quiere decir porque tengo ciertos parámetros para imprimir ya preestablecidos que van a ser los mismos siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a variar. Ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Mérida, que tiene un clima muy cálido, comparado con los doctores que están en la Ciudad de México, que tienen un clima frío, nuestra resina va quedando líquida y los fabricantes nos recomiendan trabajar con temperaturas preestablecidas. ¿A qué refiero con preestablecido? A lo mejor trabajar entre 23 a 25 grados. Y pues bueno, cuando trabajamos en climas cálidos, ¿qué hacemos? Prendemos nuestro aire acondicionado para llegar a una temperatura óptima. Existen otros tipos de resinas, que son las resinas casteables. La Siraya me ha dado muy buenos resultados y queremos basarnos en elegir una resina casteable que tenga un alto contenido de cera. Existen muchas marcas y hay que ir viendo cuáles son esos contenidos que van teniendo cada una de ellas. Y de igual forma existen resinas, que son resinas que utilizamos para hacer férulas muy reflejantes y prácticamente esta es una de ellas. La Prisma es una resina que me ha dado muy buenos resultados y es una muy buena opción. Como les digo, existen muchas marcas y hay que ir probando y cada uno nos vamos a ir adecuando a un flujo de trabajo o a un flujo de material que más nos haya dado resultados.
Y hay un tip que les paso. Existen unos glaze que los podemos utilizar con cualquier tipo de resina. El Prisma nos maneja un glaze que nos va a dar un brillo en nuestros modelos. Es decir, si de repente queremos tener un modelo de estudio y que sea brillante, lo podemos aplicar una capa de glaze y se va a ver con una calidad muy bonita el modelo. Entonces, es una recomendación muy padre. Y hay un tema que es un poquito complicado de entender, que es la calibración de nuestras impresoras en 3D. Ya que voy con esto, doctores, que muchas veces piensan que yo ya tengo mi impresora y dices, pues nada más voy a vaciar mi resina y ya voy a imprimir. No, va más allá de esto. Si nosotros trabajamos con impresoras de bajo costo, como son las de tecnología LCD, estas impresoras nos van a dar unos parámetros prácticamente preestablecidos. ¿Y en qué va a variar estos parámetros, doctores? Van a ver en la pantalla que existen diferentes, bueno, nos va a decir altura de capa, total de capas inferiores, exposure time, button exposure time y retardo apagado. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Cuando nosotros imprimimos modelos en 3D, tenemos que imprimirlos a cierto grosor. Este grosor, doctores, va a ser un grosor recomendable que va a ser de 0.1 milímetros, ¿ok? Es el grosor de capa que yo he trabajado para hacer alineadores, para hacer modelos y no he tenido ningún problema. Hay un grosor de capa que puede ser de 0.05, que es un grosor que nos da mayor definición. Prácticamente, si queremos imprimir algún modelo que tiene una preparación, pues debemos optar con resoluciones que sean lo mejor posible. En total de capas inferiores, doctores, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros vamos a imprimir, ese total de capas inferiores se refiere a las capas que se van a pegar en nuestra plataforma. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas. Y estas 8 capas van a ir ligadas a algo que se llama Button Exposure Time. Ese Button Exposure Time quiere decir los segundos en los cuales esas capas iniciales se van a curar en nuestra plataforma, que van a ser, en este caso, de 45 segundos. Posteriormente a eso, tenemos algo que se llama Exposure Time, que quiere decir eso, que a partir de nuestra capa número 9, se van a estar curando a 2.5 segundos. ¿Por qué me dirán, ¿por qué las primeras 8 capas están a 45 segundos? Porque tienen que estar completamente adheridas a nuestra base y nuestro modelo no se vaya a desprender. Y la parte de retardo de apagado inferior se refiere al tiempo que entre capa y capa nuestra impresora va a descansar antes de seguir curando nuestros materiales. Y hay un apartado que de repente a veces se nos va, que es el apartado avanzado. En este apartado va algo que se llama con el anti-aliasing, que viene siendo ese, digamos, que suavidad que se le va a dar al modelo. Yo que le recomiendo que trabajemos con un alisado de 4, que es un intermedio. Y aquí voy con eso, doctores, que yo puedo utilizar cualquier tipo de resina para poder trabajar con cualquier tipo de modelo, sea para hacer alineadores, sea para hacer guías para microtornillos, sea para hacer ondeados indirectos. Cualquier resina puedo trabajar con ella. ¿En qué va a variar todo esto? En mi calibrado. Prácticamente quiere decir eso, doctores, que si nosotros tenemos parámetros correctos, tenemos tiempos de fusión correctos, vamos a poder tener réplicas de nuestros modelos digitales con la medida con la cual estamos trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco un cubito de calibración en mi impresora y ese cubito de calibración mide 20 milímetros y yo lo imprimo, me debe venir 20 milímetros después de haber hecho todo este proceso de calibrado de mi impresora. Y un ejemplo, prácticamente estos son los cubitos de calibración. Si se fijan, pues tenemos de diferentes colores, hemos trabajado con diferentes marcas y prácticamente una vez que conoces todo este proceso de calibrado, puedes trabajar con cualquier tipo de resina. No hay ningún problema por eso. Habrán resinas que son un poco más fáciles de calibrar, otras un poquito más complicadas, pero cuando ya encontramos la resina con la cual trabajamos cotidianamente, pues prácticamente no hay necesidad de estar migrando a otras, pero es bueno conocer diferentes marcas e ir probando. Y un tip que les voy a pasar para limpieza de sus impresiones. Como sabemos, pues las podemos lavar, las que son resinas hechas para lavar en agua y las que son hechas para los alcoholes. En este caso tenemos el isopropílico, que debe ser lo más puro posible, que debe ser al 99%. Y hay otro tip que tiene que ser con etanol. El etanol viene siendo como un aditivo que se utiliza para combustible, que al final
no produce ese olor que es desagradable con el isopropílico. Es menos tóxico, ¿ok? Y prácticamente es más económico. ¿Cuánto cuesta alrededor? El isopropílico cuesta entre 80 a 100 pesos el litro, dependiendo de dónde estemos, y el etanol cuesta alrededor de 30 pesos el litro. Ventajas, que es que no produce tanto olor, no es tan tóxico, y prácticamente tenemos los mismos resultados que trabajar con el isopropílico. Y de igual forma, pues tenemos nuestras cámaras de curado y lavado. Si de repente ya no queremos tener nuestro traste, nuestro topper en el cual tenemos una brochita y llevamos limpiando, pues prácticamente podemos tener nuestras cámaras para lavar y curar. Si de repente queremos buscar cámaras, las podemos buscar por en Amazon, en el AliExpress, podemos hacer ciertos pedidos y podemos ir trabajando con ellas. Y una vez hecho esto, doctores, que ya sabemos que necesitamos a lo mejor un escáner, necesitamos una impresora, necesitamos resinas, y ya estamos trabajando con nuestros modelos, tanto digitales como modelos ya tangibles, modelos físicos, y queremos llevar nuestra ortodoncia aún más allá, pues van a existir ciertos auxiliares, ciertos equipos que nos van a poder llevar a tener réplicas o a tener objetos de tratamientos. ¿A qué voy con esto? Que para trabajar con alineadores tenemos que tener ciertos equipos que nos den nuestros modelos o nuestros alineadores lo más digamos que reproduzcan todas estas concavidades, todas esas líneas, lo más fiable posible. Por eso existen diferentes tipos de marcas, de máquinas de tepón formado, como son los vacuum tradicionales que conocemos, los vacuum que trabajan con presión positiva o negativa, porque prácticamente es un compresor que va a inyectar esta presión. ¿Cómo va a ser? Prácticamente lo que va a hacer es que va a dar una resistencia que va a calentar a nuestro acetato y va a emitir una presión que se va a mantener constante desde 4, 5 o 6 bares para poder tener un detallado de nuestro acetato o de que va a ser nuestro alineador. Prácticamente existen muchas marcas. Este es un ejemplo que es el Trufomat, que es una marca alemana, que prácticamente tiene una ventaja con otros sistemas que nos permite trabajar tanto como acetatos cuadrados con acetatos redondos. ¿Qué se hace? Se elige el acetato que se va a trabajar, se escanea y ya el programa o ya la máquina nos va a decir cuál es el tiempo específico y a qué temperatura se va, digamos que, a calentar y se va a inyectar esta presión en el modelo. Y al final, ¿qué vamos a obtener, doctores? Como se había comentado, vamos a obtener, pues a lo mejor alineadores con una muy buena calidad en su definición. Y pues bueno, muchas veces me preguntan, ¿cómo vamos a hacer alineadores? ¿Ok? ¿Qué tipos de materiales existen? ¿Qué tipos de acetatos? Prácticamente, doctores, hay que conocer que existen 3 materiales de acetato. Los PET, el PET con G, que contiene glicol, y el TPU, que van a ser prácticamente el teraftalato de polietileno con glicol, solo el teraftalato, y el poliuretano. Prácticamente, cuando trabajamos con ortodoncia, que son los alineadores, nuestros caballos de batalla van a ser los PET, que contienen glicol, y los TPU. ¿Por qué el PET? Porque el glicol va a hacer que el acetato sea más translúcido. ¿Y cuáles son las características que deben tener estos materiales? Prácticamente tenemos que tener baja capacidad de absorción de agua. ¿Por qué? Porque si absorbe mucha agua, nuestro plástico pues va a tender a romperse. Que tenga un módulo de elasticidad alto. ¿Por qué alto, doctores? Porque si de repente los vamos a estar cambiando cada 7 días, cada 15 días, cada 12 días, pues prácticamente tiene que soportar estas fuerzas oclusales, estas deformaciones, y que nuestro acetato no sufra cambios. Translucidez, estamos trabajando con alineadores, por ende, tiene que ser completamente translúcido. Espesor y cambio de espesor del polímero. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros calentamos nuestro acetato, este tiene que tener propiedades que cuando se hace el proceso de termoformado no cambien sus dimensiones, sus grosores. ¿A qué voy con esto? Existen acetatos de calibres 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Cuando los calentamos y se someten a la presión, prácticamente el acetato tiene que tener el mismo grosor antes de este proceso de calentamiento. Unos ejemplos de acetatos PET, tenemos Tablus, que es una marca pues hindú, que maneja un acetato, digamos que genérico. Manejan los que contienen glicol, que Tablus tiene una marca que le llaman Premium. Tenemos Atmos con American Orthodontics y tenemos con Exis los 6.
Existen diferentes marcas, hay más, pero pues son unas con las cuales hemos estado trabajando. Y hay unos que son los de TPO, que es el poliuretano, que prácticamente tenemos a Taurus, tenemos a los Endura, que creo que son los más conocidos, y a los Clear Aligner con STO, que prácticamente manejan su plancha, que es la CA más Pro, que prácticamente ellos van involucrando pues el poliuretano, que es mucho más flexible, y muchas veces estos acetatos van incluyendo entre estas dos capas de plástico un elastomérico, una capa que es mucho más elástica y le brinda mayor confort para el paciente y menos deformación cuando los estamos utilizando. Y pues bueno, vamos a hablar del tema que es al que más les gusta a los doctores, el tema que va más en boca, y está creciendo constantemente, que es la parte de alineadores. Alineadores, doctores, pues no es algo que sea nuevo, ya tiene muchos años, desde Kesling, que empezó en el año 1945, haciendo su tooth positioner, y hasta que Invisalign pues fue usando todo este proceso y llevándolo a un proceso digital. En este caso, doctores, prácticamente existen muchas marcas, entre ellas Invisalign, tenemos a Sure Smile con Dentsply, que prácticamente ya está entrando o va a entrar ya al mercado mexicano, y ClearCorrect, que prácticamente la tenemos con Straumann. ¿A qué voy con esto? Existen muchas marcas, existen muchas opciones, y al final tenemos que probarlas para decidir con cuál flujo de trabajo digamos que nos sentimos más a gusto para poder trabajar. ¿Yo qué les traigo, doctores? Les traigo un flujo de trabajo que va a ser in-house. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que nosotros no necesitamos depender de alguna compañía para poder hacer nuestros alineadores, nuestros moldeados indirectos, etcétera. Nosotros lo podemos hacer desde nuestros consultorios sin depender de alguna compañía. Y muchas veces eso nos agiliza tiempos con los pacientes. Si de repente tenemos un paciente que se va a ir de viaje en 1 o 2 días, prácticamente el paciente, teniendo todos sus registros, ese mismo día, en la misma tarde o en la misma noche, podemos entregarle sus alineadores. Este es un ejemplo, esta es una paciente, es una colega, que tenemos que partir de todo este flujo. Tenemos que partir de nuestras fotografías, tenemos que tener nuestros registros para poder tener un correcto diagnóstico. Siempre en ortodoncia tenemos que lo más importante es nuestro diagnóstico. Sin un buen diagnóstico, no vamos a poder tener objetivos y unos tratamientos acordes a ello. Como todo, partimos de teniendo nuestras fotografías, nuestros análisis de maloclusiones, nuestras radiografías, 1, 2, 3, 4, 5 trazados. Y muy importante, nuestros análisis tomográficos. Ya prácticamente no es lo mismo evaluar a un paciente en 2D, como se los había dicho, en un proceso 3D. Vamos evaluando cómo se encuentran las corticales de los dientes, si el central está o no hueso basal, cómo se encuentran esas inclinaciones. ¿Qué vamos haciendo? Vamos evaluando diente por diente cuál es el, digamos que, aspecto y cuál es el pronóstico que vamos a tener. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de objetivos que sean acorde a lo que estamos viendo. Prácticamente vamos haciendo un paso a paso de todo el proceso. Y como les había dicho, proponer esos objetivos en base a las necesidades del paciente. Muchas veces cuando trabajamos con alineadores queremos corregir todo. Y cuando los pacientes les presentamos nuestras simulaciones, nuestros diagnósticos, muchas veces el paciente nos dice, ¿sabe qué, doctor? Únicamente venía porque tengo ese diente rotado. Y de repente hay veces que podemos convencer al paciente de que se haga un tratamiento integral, pero muchas veces el paciente no lo sacamos de eso y pues a veces tenemos que partir de esa necesidad que tiene el paciente. ¿Y cómo es este proceso de flujo digital? Como están viendo en la pantalla, yo utilizo software, como les dije, que es el OrthoAnalyzer, con el cual yo voy haciendo una segmentación de mi modelo. Prácticamente voy eliminando lo que son tejidos que no necesito para hacer mi proceso de diagnóstico. Posteriormente le digo al software que voy a crear un zócalo. Hay varias formas de crearlo, puede ser con un zócalo definido o un zócalo en forma de herradura. ¿Qué hacemos? Vamos recortando y vamos dejando únicamente las zonas que queremos trabajar. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Por eso les comentaba la parte de tomografía. Tenemos que hacer un empalme de nuestros registros digitales. ¿Qué hacemos? Le decimos al software qué diente es cada uno de ellos para que el propio programa pueda unirlos y pueda hacer una sola estructura. ¿A qué me refiero con una sola estructura? Como podemos ver en la pantalla,
y vamos quitando, vamos borrando, vamos viendo que nuestro escaneo se empalmó correctamente en nuestro modelo. ¿Por qué? Porque cuando seguimos los ejes de los dientes, prácticamente tenemos que seguir esa dirección. Igual que hacemos algo que se llama segmentación de dientes, que hay algunos programas que lo hacen de forma automática, otros programas que lo hacen de forma manual. En este caso lo estoy haciendo de forma manual. Prácticamente al software le puedo decir algo automático o algo manual y vamos siguiendo cada uno de los dientes. En este apartado, ¿qué es lo que hacemos? Prácticamente le tenemos que decir al software cuál es una corona y cuál es encía. Vamos delimitando diente por diente y al final vamos haciendo una corroboración de todo esto. Vamos viendo que nuestra segmentación, nuestro corte esté completamente definido. ¿Y qué va a producir? Va a producir que el software diferencie entre una corona y un tejido. Y algo que me gusta antes de hacer cualquier protocolo o proceso es hacer un pequeño suavizado entre los espacios interproximales de los dientes. ¿Por qué hago esto? Porque los escáneres, pues como sabemos, escanean todas las superficies oclusales, vestibulares, linguales, pero los softwares cierran estas mallas interproximales y a veces engrosan un poquito más estos espacios. Entonces, a mí que me gusta hacer un pequeño suavizado antes de todo esto. Y como les dije, prácticamente este proceso de juntar esa tomografía con estos escaneos nos va a servir para poder seguir los ejes de los dientes. Vamos colocando diente por diente el eje correcto para que nuestros movimientos sean lo más predecibles. Una vez hecho esto, pasamos al software y empezamos a mover los dientes de acuerdo al diagnóstico y a la posición real que tenemos de nuestros dientes en hueso. Prácticamente vamos acomodando, vamos haciendo rotaciones, vamos detectando zonas de contacto, de colisiones, como van viendo en la parte oclusal, nos va marcando cuánto hay de contactos interproximales entre los dientes y vamos acomodando de acuerdo a nuestros parámetros normales. Vamos haciendo los movimientos. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro proceso de colocación de attachments. Algo que me gusta mucho con el software de 3Shape es que me permite hacer un personalizado de attachment. ¿Qué quiere decir esto? Yo me voy a la configuración del sistema y si yo tengo diseños de attachments, los puedo meter y los puedo llevar en mis planeaciones y en mis tratamientos. Muchas veces hay algunos programas que ya el programa me trae sus propios attachments y si yo estoy acostumbrado a trabajar con alguna forma en específica, porque voy a hacer un movimiento que necesite esa forma, entonces este programa me permite hacer esa parte personalizada. No todos los programas lo permiten y esta parte del programa me gusta mucho, que puedo personalizar todos mis attachments. Y muchas veces el que no ha manejado alineadores se pregunta, pues, ¿qué materiales yo requiero para hacer todo este proceso? Prácticamente como si hiciéramos un bondeado de brackets, prácticamente necesitamos un bonding. En lo particular, yo he tenido muy buenos resultados con el de 3M, un ácido grabador como el de Ultraden. Y en esta parte les hago un hincapié, en la parte de las resinas. Algunos doctores están acostumbrados a trabajar con resinas fluidas. A mí en lo particular, trabajo con resinas que no son fluidas, ¿ok? A mí que me gusta trabajar con las resinas translúcidas. 3M tiene su resina translúcida y hay una marca que a lo mejor no todos la conocen, que es la marca de Curaray. Curaray la está distribuyendo MDC y es una resina con la cual he tenido muy buenos resultados. Como sabemos, los alineadores, al estar quitando y poniendo, esos attachments se van desgastando. Y la resina de Curaray he notado que he tenido menos desgaste, menos deformaciones de esos attachments. No quiero decir que la resina de 3M sea mala, es muy buena, pero si de repente no tenemos en nuestro depósito algún material, pues que sepan que tenemos dos resinas que nos pueden dar muy buenos resultados. Y de igual forma, ¿qué yo utilizo para poder hacer nuestros strippings, nuestros desgastes? A veces lo más complicado, y no me dejan mentir, es encontrar lijas de stripping. A veces los depósitos no tienen, los depósitos grandes tampoco. Entonces, hay unas lijas, hay unas marcas, que es la marca Microdon, que prácticamente pues ya está en la mayoría de los depósitos en México, que tienen lijas tanto de una luz como dos luces. Tenemos aparatos que van conectados a la pieza de baja, con las cuales me agilizo los procesos de desgastes, y hay algunas lijas que prácticamente vienen con colores, que ya prácticamente los usamos de forma manual y vamos haciendo nuestro proceso de desgaste un poco más fácil. Y algo muy importante, que tengamos nuestros calibradores.
muchas veces, si no los tenemos y nos está marcando el stripping de punto 2, punto 3, y nosotros en boca hacemos un stripping de punto 1, muy probablemente ese momento no se va a dar. Por ende, tenemos que tener siempre nuestros calibradores a la mano y conforme vayamos haciendo los desgastes, ir midiéndolos. Y este es un ejemplo. ¿Cómo lo vamos haciendo, doctores? Antes de empezar, pues vamos enumerando lo que necesitamos. Tenemos nuestro bonding, tenemos nuestra resina, nuestro ácido grabador, nuestras guías de attachment y pues una tijera. Y se preguntarán, ¿por qué tengo una tijera? Porque prácticamente yo cuando coloco las guías, ¿yo qué hago? Hago una sección, corto mi guía en 3 partes. Una parte anterior, una parte derecha y una parte izquierda, para que mi proceso de desalojo sea un poquito más cómodo. Eso es a gusto de cada uno de ellos. Como les digo, hacemos nuestro reporte de nuestras guías de attachments. ¿Y qué hacemos? Prácticamente vamos colocando nuestras resinas en nuestros attachments. A veces me ha pasado que algunos doctores me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo coloco mis attachments y se me caen muy fácil cuando las desprendo. ¿Qué pasa a veces? Muchas veces a lo mejor nos colocamos menor cantidad de la resina que necesitamos y eso hace que a veces no se adhiera completamente al diente. Yo que le recomiendo que pongamos a lo mejor un poquito más de material para que tengamos esa seguridad de que nuestro attachment se está adhiriendo al diente. Prácticamente podemos ver la guía seccionada con los diferentes attachments, los materiales. ¿Y qué hacemos prácticamente? A mí me gusta que cuando colocamos el ácido grabador, lo colocamos en la posición en la cual se encuentra el attachment. No hay que llenar a todo el diente con ácido grabador, no tiene ningún caso. Únicamente en las zonas en las cuales vamos a colocar nuestros attachments. Prácticamente puedo usar cualquier ácido grabador, no hay problema con eso. Y pues hacer un grabado bastante selectivo. Vamos partiendo de diente con diente de las zonas que vayamos a trabajar. Y como les digo, vamos haciendo una zona anterior, luego vamos con la parte posterior con cada uno de los dientes. Como se ve en la boca del paciente el ácido grabador. Y posteriormente, ¿qué hacemos? A mí en lo particular no me gusta echar el agua a presión porque prácticamente pues vamos grabando todos los dientes. Con un rollito de algodón pues vamos retirando de poco en poco cada uno de los dientes que tienen el ácido y posteriormente pues hacemos nuestro proceso de lavado y secado. Y por último pues pasamos a nuestro proceso de colocación de nuestro bonding, prácticamente igual. No tenemos que colocar el bonding en todo el diente, únicamente lo podemos colocar en las zonas donde van a ir nuestros attachments. ¿Qué hacemos? Antes de todo esto, siempre me gusta hacer una prueba con el paciente, si entra o no entra en nuestra guía. Y en este caso, pues estamos llevando nuestra guía en boca. ¿Qué hacemos? Prácticamente, como sabemos, empujamos y nos vamos cerciorando que nuestra guía de attachment encaje perfectamente en el paciente. Vamos presionando para que baje completamente. Y de igual forma, a veces me gusta hacer una ligera presión en estos attachments en sentido vestibular para que tenga la seguridad que se está adhiriendo. Hacemos nuestro proceso de curado en cada uno de los dientes y posteriormente vamos a retirar nuestra guía. ¿Cómo retiramos nuestra guía? A mí en lo particular me gusta, antes de eliminarla, voy con la cucharilla, voy empujando de diente por diente para evitar esa succión que se produce cuando polimerizamos, para que nuestro proceso de retiro sea más sencillo. ¿Qué hacemos una vez que pasamos nuestra cucharilla en el sentido vestibular para quitar esas tensiones? Pasamos a la parte palatina, hacemos un pequeño desalojo y simplemente con los dedos se va a remover la guía sin ninguna, digamos que fuerza que me impide ese desalojo. Y como podemos ver, están todos los attachments colocados en boca. Sí, no hay ninguno que se cayó. ¿Qué hacemos? Hacemos el mismo protocolo en la parte inferior, colocamos nuestro ácido grabador, nuestro bonding, lavamos, probamos nuestra guía, colocamos y de igual forma fotocuramos. Y en el caso que algún attachment se nos desprendiera, como podemos ver en la imagen, en un lateral se nos desprendió, ¿qué hacemos? Quitamos nuestra resina y hacemos de nuevo todo nuestro protocolo. Y antes de empezar con la parte del stripping, ¿qué es lo que yo hago? A mí me gusta colocar anestesia en los pacientes. Yo no utilizo lo que viene siendo una anestesia en gel. Yo utilizo una anestesia que es en spray para tener una mayor proceso de entumecimiento del paciente de mayor duración y que sea más cómodo para el paciente. Una marca que yo utilizo es la de Seiko, que prácticamente es la que utilizo en la mayoría de mis tratamientos.
¿Qué hacemos? Prácticamente con una lija, que es una Diamond Strip, yo quito ese punto de contacto primero para que sea más fácil ir introduciendo estas lijas. Y yo tengo un aditamento, prácticamente ese aditamento me gusta mucho porque podemos utilizar nuestras lijas, se abre este aditamento, digamos que se atora y podemos reutilizar otras lijas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy desgastando, quito esta lija, utilizo una lija nueva y voy desgastando cada uno de los dientes. Y es mucho más cómodo para hacer nuestro proceso de desgaste. ¿Por qué? Porque al agarrarlo con nuestros dedos, índice, pulgar, pues tenemos mayor control en este proceso de desgaste. Y como todo, siempre tenemos que estar midiendo estos desgastes. Siempre hay que estar con nuestros calibradores y tener una secuencia para que nuestro tratamiento sea lo más predecible. Vamos viendo diente por diente y al final vamos corroborando todo este proceso de desgaste. Si hubieran zonas en las cuales el calibrador ejerce una cierta presión, pues a lo mejor vamos liberando un poco más estas zonas retentivas. Y al finalizar, a mí que me gusta, utilizar una fresa que tiene unas cuchillas que no cortan el esmalte, con la cual yo voy quitando esos excedentes de resina que se van quedando. Es una fresa que tiene un borde redondeado, que para proteger todo lo que viene siendo los tejidos gingivales. Es una fresa que lo utilizo tanto para attachments como para debondear, para quitar las resinas de los brackets, después de un debondeo. Y este es un pequeño ejemplo, doctores, prácticamente con los pacientes, pues prácticamente tenemos que partir de objetivos de tratamientos y hacer todo este proceso de análisis, tanto radiográfico como tomográfico, para poder llevar un tratamiento de ortodoncia, en este caso con aliadores, lo más predecible posible. ¿Qué hacemos? Prácticamente, como ya vimos, hacemos una simulación donde la cual le vamos mostrando al paciente que a lo mejor vamos a incluir los dientes superiores, vamos a mover los dientes a lo mejor hacia el lado izquierdo para centrar líneas medias, y el paciente se va contento con todo este proceso. En la parte inferior hacemos lo mismo, le vamos mostrando al paciente cómo se va moviendo paso por paso sus dientes y vamos trabajando de acuerdo con los objetivos que nos van diciendo los pacientes. Siempre hay que buscar un objetivo integral, pero por ciertas circunstancias el paciente no nos permita llevar a esos objetivos, pues podemos hacer un tratamiento lo más integral que se pueda. Y al finalizar un tratamiento, pues tenemos los resultados. Prácticamente la paciente pasamos de apiñamientos, mordidas profundas, a tratamientos pues más estables. Prácticamente levantamos mordidas, prácticamente centramos líneas medias, alineamos los dientes, sin tener ningún efecto colateral. Y en lo particular a mí me gusta mucho colocar retenedores fijos. Cada uno tiene su propio tipo de retención en alineadores, en tratamientos en general, pero a mí me gusta mucho la parte de retención fija. Y hay un tema que es un tema un poquito complicado a veces porque no es tan sencillo de encontrar cursos o encontrar cómo es este proceso de bondeado digital en ortodoncia. Prácticamente este bondeado digital en ortodoncia estamos acostumbrados a hacerlo de forma análoga. Como la forma análoga, como conocemos, colocamos nuestros brackets en nuestros modelos de yeso y vamos colocando silicón. En este caso, en la forma digital, prácticamente tenemos que trabajar con programas que nos tengan una amplia gama, digamos que, de brackets. ¿A qué me refiero con amplia gama? Que hay programas que te tienen prácticamente la mayoría de los diseños de los brackets que hay en el mercado. En este caso, como yo les traigo, yo trabajo con Trishape, con la parte del Ortonalizer, y la parte de los brackets, pues prácticamente tiene la mayoría de los brackets que existen en el mercado. ¿Qué es lo que hacemos, doctores? Prácticamente decidimos dónde vamos a colocar los brackets, si sea maxilar, sea mandíbula. Y lo que le vamos a hacer al software es, una vez que elijo los brackets, voy a hacer una segmentación de mis dientes. Voy segmentando, como vimos, cada uno de los dientes para que el software nos dé lo que viene siendo digamos que un centro, el centro del diente, el centro de nuestra corona, basados en nuestra corona clínica o nuestra corona anatómica. Y este software me permite hacer algo muy importante, que si de repente queremos trabajar con, digamos que con diseños de sonrisa, con medidas establecidas, yo me puedo ir a la configuración del sistema y le puedo decir al software, ¿sabes qué? Quiero que mis brackets estén a 5, ejemplo, en los centrales, a 4.5 bilaterales, a 5 en mis caninos, 4.5 en mi primer premolar, etc. Me permite personalizar toda esta parte de ortodoncia de bondeado indirecto.
y prácticamente, como vemos, pues se van moviendo, vamos rotando, vamos acomodando al diente en el eje, y pues podemos ver en la imagen cómo se va rotando y cómo se van moviendo estos ejes en nuestros dientes. Nos va diciendo cuántos milímetros hay de borde cisal a borde gingival y en qué altura lo va colocando el software. Dicho esto, pasamos a la parte de colocación de nuestros brackets. Prácticamente el software nos coloca a las alturas que decidimos y vamos haciendo ciertas correcciones de acuerdo a lo que vamos viendo en la pantalla. Es un software bastante intuitivo, un software bastante completo y es un paso a paso que debemos ir siguiendo. ¿Y qué hacemos? Ya que tenemos nuestros dientes posicionados, nuestros brackets, nos vamos a la parte que es el Appliance Designer, con el cual vamos a unir estos brackets con nuestro modelo en físico. Hacemos una sola estructura y le vamos diciendo al software cuál va a ser nuestra extensión de nuestra guía de bombeado indirecto. Si de repente tenemos algún error que nuestra extensión no nos marcó bien, como estamos viendo en la pantalla del lado izquierdo, hacemos la corrección de altura y prácticamente tenemos ya nuestra guía finalizada y diseñada. Lo que hace el software es que sustrae esta forma del bracket para poder crear nuestra guía de bombeado indirecto. Una vez hecho esto, ¿qué hacemos, doctores? Pasamos al software. ¿Qué vamos a hacer en el software? Vamos a preparar nuestros modelos usando el material de elección. En este caso, cuando imprimimos modelos, sea para férulas, sea para bombeados indirectos, vamos a utilizar lo que viene siendo los soportes para poder imprimir. A mí me gusta colocarlo a unos 45 grados. ¿Y qué materiales utilizamos, doctores, para poder hacer estas impresiones de bombeados indirectos? Acá yo les traigo un material que me gusta utilizar, que es el Superflex, que es un material que me ha dado muy buenos resultados. Es un material que lo podemos encontrar en internet. Si lo quieren buscar, lo pueden encontrar por Amazon. ¿Ok? Es un material que está a un costo bastante accesible y con él podemos tener réplicas de este bombeado indirecto. Prácticamente, ¿qué hacemos? Colocamos en nuestra impresora, imprimimos nuestra guía de bombeado indirecto, está en la plataforma y prácticamente tenemos nuestra guía ya en físico. Estas son las resinas que son resinas flexibles, como podemos ver en la pantalla, que es una resina que tiene unas muy buenas propiedades y para la parte del bombeado indirecto, pues cuando vamos retirando es mucho más sencillo retirarla. Es un muy buen material, como les digo, prueben diferentes materiales y al final tomen una decisión final. ¿Cómo se ve en boca la guía colocada? Prácticamente hacemos una prueba como conocemos con la guía de attachments, probamos cómo está en boca y ¿qué hacemos? Prácticamente colocamos el bracket en esa marca que se va a formar en nuestra guía. Vamos colocando diente por diente y al final ¿qué hacemos? Lo llevamos prácticamente a boca y hacemos el proceso de curado. Retiramos nuestra guía y podemos ver que nuestros brackets están colocados en las posiciones que ya habíamos preestablecido. ¿Y qué hacemos igual? Prácticamente igual el que me gusta. Después hacemos un curado después de haber colocado la guía. Y con nuestra fresa de corte, pues quitamos todo lo que viene siendo los excedentes del paciente. Y otra cosa que está en boca y está en tema, que son las guías para ortoimplantes. Acá les traigo un caso, este caso me gusta mucho, porque fue el primer caso que yo hice de guías para ortoimplantes, y este caso lo hice durante mi tesis. En ese momento, pues yo estaba estudiando en el año 2018, estaba en la especialidad, y durante 2016 y 2018 me propuse hacer una guía para mini implantes. En esa época, pues prácticamente la información era nula, no había casi información. Entrábamos a artículos, empezábamos a investigar y era muy poca la información. ¿Qué hicimos prácticamente? Como les digo, partimos de procesos fotográficos y en este caso en particular, en vez de tener un escaneo producido por un escáner intronal, trabajamos con un escáner de mesa. Hacemos todo el protocolo. ¿Y cómo es este protocolo? Prácticamente medimos nuestros extensores de nuestros manerales, dependiendo de la casa comercial que vayamos a trabajar. Y al software, ¿qué le vamos a decir? Al software le vamos a simular un mini implante, ¿ok? Vamos a ver que obviamente el mini implante pasa entre los dientes, entre las raíces, a qué inclinación, a qué angulación lo vamos a querer, ¿ok? Y colocamos lo que viene siendo un tubo guía, que el tubo guía va a ser la zona en la cual va a entrar nuestra extensora, nuestro maneral. Agarramos, preparamos nuestros modelos, ¿ok? Y los imprimimos y probamos el ajuste de nuestros modelos. Prácticamente aquí tenemos unas guías para mini implantes. En este caso, usamos unas guías extendiendo el paladar para poder llevar la boca. ¿Y cómo se ve el paciente nuestra guía para mini implantes? Prácticamente asienta sin ningún problema. ¿Y qué hacemos? Prácticamente agarramos nuestro implante,
lo llevamos al orificio, al conducto, y prácticamente, como ven en la imagen de abajo, el mini implante está colocado en menos tiempo, con menos miedos. Es a gusto de cada doctor. Si de repente queremos involucrarnos a colocar mini implantes y nos da un poco de miedo eso por dañar alguna raíz, pues prácticamente estas guías para ortoimplantes son una buena opción para quitarnos esos miedos. Como se ve en la parte de arriba, colocamos en la parte de abajo y los 4 mini implantes colocados sin ningún problema. Lado derecho, como se ve en el paciente, y lado izquierdo. Y hay algo que hicimos este año que es algo muy padre, que usamos prácticamente el mismo protocolo para hacer las guías para mini implantes, que son las guías para bisectomía. Esto lo hicimos en conjunto con el posgrado de endodoncia, con el doctor Tonatiu, que en ese momento era un estudiante y ahorita ya es un colega, en el cual hicimos prácticamente un protocolo muy similar a la parte de ortoimplantes de las guías. Que hicimos prácticamente, creamos un implante digital, lo angulamos y lo direccionamos a la zona donde va a estar esa raíz para crear una guía de acceso y hacer una bisectomía lo más, digamos que, conservadora posible. ¿Qué hacemos? Agarramos, imprimimos nuestros modelos, imprimimos nuestras guías, probamos el ajuste y prácticamente vamos corroborando que todo se encuentre bien. Algo muy importante, si vamos a hacer alguna guía, tenemos que hacer escaneos lo más extensos posibles. ¿Se acuerdan que les había dicho que de 3 a 4 milímetros? Muchas veces esos 3 o 4 milímetros nos quedan cortos. Y al quedar cortos necesitamos mayor extensión. Por ende, tenemos que escanear más hacia la zona apical. Y en este caso, en el proceso de la cirugía, se hace el procedimiento quirúrgico, se retira ese ápice y prácticamente en la radiografía de control podemos ver que ese diente, pues, o esa raíz, fue eliminada de forma lo más conservadora posible. Y por último, hay algo que llamamos aparatos personalizados. Prácticamente ya podemos agilizarlos, crear ATPs, arcoiguales, desde la forma digital. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente en los software, en especial con el software Appliance Designer, podemos hacer este protocolo de creación de aparatos. Vamos haciendo, vamos diseñando, y hay archivos STL que ya las compañías tienen para poder empalmarlos en nuestro modelo en digital y poder recrear tal vez esa guía para colocación de implantes, a mejor esa guía para colocar un ATP, etcétera. Podemos crear arcolinguales, aparatos personalizados, y como siempre les digo, doctores, nuestra imaginación es el límite. Prácticamente podemos personalizar cualquier tipo de tratamiento. ¿Y qué hacemos? Prácticamente usamos resinas casteables, que son las resinas que tienen alto contenido en cera. ¿Y qué hacemos? La mandamos a algún laboratorio en el cual los van a colar los metales, ¿sí? Hacen todo el proceso de pulido y se llevan a boca. Y prácticamente podemos hacer lo que nuestra imaginación nos dé. No hay límites para todo esto, doctores. Y prácticamente, para culminar, doctores, siempre les digo, no tengan miedo en migrar a lo digital. No quiere decir que lo digital sea malo, no quiere decir que lo digital sea lo mejor erróneo. Al contrario, nos van a agilizar muchos procesos que al final van a repercutir en nuestro día a día. Y por mi parte, doctores, es un gusto haber estado con ustedes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy para escucharlos. Y pues hablarles un poco de donde yo provengo. Algunos conocerán la ciudad de Mérida. Es una ciudad muy bonita, con muchas riquezas, mucha cultura. Y es una de las ciudades más seguras, tanto de México como del mundo. Entonces, prácticamente, doctores, los invito a conocernos y vengan a nuestra ciudad a conocerla, a disfrutar de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, y que se lleven un poquito más de nuestra cultura. Es un gusto haber estado con ustedes, doctores, y cualquier sugerencia, cualquier duda, les dejo mis datos, mi número telefónico, mi correo, para cualquier duda o aclaración que ustedes necesiten. Muchas gracias, y pues vamos a pasar con la parte de preguntas y respuestas.